ya tienen este, su propio. Entonces, si nosotros quisiéramos comprar, por ejemplo, acciones de BBVA, iríamos a análisis fundamental y comenzaríamos a ver cuál es la utilidad, el margen bruto de la empresa, cuál es el margen operativo, cuál es el margen antes de impuestos, ¿verdad? El margen de utilidad neto, ¿ok? Y bueno, hay otros indicadores que son, por ejemplo, beneficio por acción, que es dividir el total de la utilidad neta entre la cantidad de acciones en circulación de la empresa. Y allí sabemos cuál es el beneficio por acción. Fíjense que aquí está el flujo de caja por acción, el efectivo por acción, el valor contable neto por acción. Bueno, hay algunos otros ratios que nosotros no vamos a ver aquí. Está la rentabilidad sobre fondos propios, que es, a ver, ¿qué sería la rentabilidad sobre fondos propios? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea? ¿Cómo se calcularía ese índice? Rentabilidad sobre los fondos propios. ¿Cuáles son los fondos propios? ¿Cuáles Profe, son yo los me... fondos propios de la empresa, Luis? No, no sé, pero imagino, profe, que como es un No, banco, son las inversiones escuchan. que ellos tienen. No, ¿Me no. escucha? Si yo le digo a usted de cualquier empresa, ¿cuál es la rentabilidad sobre los fondos propios? ¿Cuáles creerías que son? La rentabilidad que tienen sobre su patrimonio, pues. La rentabilidad sobre el No sé. patrimonio. ¿Y de dónde tomo la rentabilidad? De, bueno, del estado de resultados que estamos haciendo. Calculo la ¿O no? utilidad, ¿verdad? Y lo divido sobre el patrimonio. Y esa es la rentabilidad sobre los fondos propios, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la rentabilidad sobre la inversión? O sobre los activos. ¿Cuál es la rentabilidad sobre los activos? ¿Cómo calcularía yo la rentabilidad sobre los activos? ¿A quién se le ocurre? Creo que se dividiría las ganancias netas entre el total de los activos que tiene la empresa. Así es, Ariana, excelente. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos, como pueden ver, todos esos índices ya los calculan los sistemas, pero nosotros tenemos que entender cuando me digan, ah, esa es la rentabilidad sobre los fondos propios, ah, esa es la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa. Entonces, fíjense aquí que tenemos la rentabilidad sobre fondos propios es de 19,38%, es una rentabilidad excelente, considerando que son economías estables, ¿verdad? Ningún banco da una tasa de interés de 19,38%. Quiere decir que la empresa, con todos los fondos que ha invertido en el patrimonio, está generando una utilidad de 19,38%, es excelente. Y la rentabilidad sobre el total de la inversión es del 13,18%. Es un buen valor también porque, bueno, me imagino que tiene una inversión grande, pero pues todos esos activos están generando un 13,18% de utilidad, todo lo que la empresa ha invertido, ¿ok? Entonces, bueno, es eso, considerar esas situaciones. Entonces, lo importante es saber, ¿verdad? ¿Qué es el análisis horizontal y qué es el análisis vertical? El análisis horizontal mide las variaciones de las cuentas de un periodo al otro, ¿verdad? Y el análisis vertical mide las variaciones de las cuentas, todos los valores de las cuentas en el estado de situación financiera contra el total de activo, ¿verdad? Para ver cómo es el tamaño de la empresa, cómo está constituida la empresa, en qué ha invertido, cómo son sus pasivos, cómo se relacionan. Y en el estado de resultados mide cómo abarcan las cuentas, los ingresos, ¿verdad? El pago de todos los gastos que tiene la organización. Y de ese análisis vertical surgen unos índices o razones financieras que me permiten medir los diferentes tipos de rentabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, que sería el porcentaje de utilidad bruta, el porcentaje de utilidad operativa, el porcentaje de utilidad neta,
y el porcentaje de utilidad antes de impuestos, ¿ok? Luego que nosotros sabemos que existen esos dos tipos de análisis, ¿verdad? Hay otro análisis que es el análisis de los índices o razones financieras, ¿sí? Y aquí quiero que sepan que hay cuatro elementos que se miden con estos índices. El primero es la liquidez. ¿Qué será la liquidez? A ver, en términos contables. Darío, ¿qué es la liquidez para ti? La liquidez es cuando... Ay, se me olvidó. Porque está la liquidez y lo contrario es la... Se me olvidó. La liquidez es ¿Qué es cuando liquidez? tenemos el efectivo, ¿no? Para... Liquidez es cuando hay efectivo para pagar todas las obligaciones de la empresa. Perfecto, excelente. Exacto, pero ¿Sí? ¿cuál es la contraria de esa? Se me olvidó. No sé. Liquidez, pues no tiene liquidez. O sea, cuando una empresa está en bancarrota, está la liquidez y lo otro, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, después lo Ajá. investigo. Insolvencia será para ti. Esa misma. No, no, solvencia Ah, tampoco pero era. no es lo mismo. No es lo No, no, mismo. La no es liquidez lo es mismo, el es lo contrario, efectivo que quiero decir. tiene la empresa. ¿Sí? Y la solvencia es la capacidad de pagar sus deudas. Bueno, índices de solvencia, índice de liquidez, sí, es la misma cosa, liquidez y solvencia, ¿ok? Es la capacidad para pagar sus deudas. ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, profe, yo creo que es el porcentaje de ganancias que hay entre la inversión y los costos. La rentabilidad es la ganancia, son las ganancias. Hay rentabilidad bruta, rentabilidad operativa, rentabilidad neta, rentabilidad antes de impuestos, rentabilidad sobre la inversión y rentabilidad sobre el patrimonio. Es la ganancia que está generando ese elemento. La rentabilidad bruta, operativa, neta y antes de impuestos se mide sobre las ventas, ¿sí? Y la rentabilidad de la inversión es sobre los activos y la rentabilidad del total de patrimonio, ¿sí? El total de capital. El apalancamiento financiero es cuánto se ha endeudado la empresa, ¿sí? Qué parte de la empresa pertenece a terceros a través de financiamientos, bien sea con proveedores, con bancos, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con su actividad, ¿sí? La actividad se refiere a los periodos que tardan en rotar los inventarios, los periodos que tardan en rotar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, ¿sí? En cuánto tiempo la empresa es capaz de volver a generar efectivo después de que realiza una venta. Entonces, esos son los elementos que mide, que mide o las razones financieras que existen, ¿ok? En líneas generales, como les digo, los índices o razones financieras consisten en relacionar cuentas, ¿sí? Relacionar cuentas en el estado de situación financiera y en el estado de resultado o entre ambos estados financieros, ¿ok? Y es importante saber que, por ejemplo, cuando yo voy a analizar una empresa, yo tengo que compararla primero con los años anteriores para ver cómo ha sido la evolución de la liquidez, de la solvencia, de la rentabilidad a lo largo de los años. Y también tengo que medirla, esos indicadores con respecto a la industria donde esa empresa se encuentra. Entonces tengo que entender cuál es el objeto social, ¿sí? Para poder medir, por ejemplo, no son los indicadores de la banca, no son iguales a los indicadores del sector construcción, no son iguales a los indicadores del sector salud, no son iguales a los indicadores del sector alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y todo va a depender, por eso es que se dice que los mercados fluctúan, ¿ok? Por ejemplo, en la época de la pandemia, el sector salud quizá tuvo mayores rendimientos, ¿verdad? O el sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque las empresas vendieron muchísimo más, los precios de los medicamentos se incrementaron y quizá las empresas generaban mayor rentabilidad. ¿Ok?
Entonces, bueno, todo eso tiene que ver. Entonces, como decíamos en la clase pasada, este, como decíamos en la clase pasada, cuando nosotros hacemos un análisis financiero, pues tenemos que considerar múltiples variables, ¿ok? No es solo lo que me dicen las cuentas de la empresa, sino es qué está pasando en ese mercado. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un análisis de una empresa constructora en Venezuela en este momento, ¿qué tendríamos que considerar? ¿Cómo está el sector construcción en Venezuela en este momento? Profe, totalmente parado porque en relación a los costes de material, por ejemplo, un ejemplo sería una casa normal. Una casa, los costes para hacerla con material, mano de obra y todo, es mayor al precio que hay en el mercado de casas usadas. Entonces no tendría sentido. Ajá. No tiene sentido, ¿verdad? Hacer hacer casas para construir. Entonces, el sector construcción, esto es totalmente deprimido. El sector construcción, entonces, voy al ámbito macroeconómico, claro, en Venezuela es muy difícil hacerlo, porque aunque aquí hay bolsa de valores, nosotros no tenemos acceso en otros países. Y eso pasa porque, imagínense ustedes que aquí hay una normativa, ¿verdad? Una gaceta oficial que empresas, a las pymes, cotizar en la bolsa de valores para obtener financiamiento sin usar la contabilidad de las NIF para grandes empresas. ¿Y eso qué significa? Que esas empresas están en la bolsa de valores inscritas en la bolsa de valores dice